Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Es nuestro tiempo de iglesia, nuestro tiempo juntos cada semana es un tiempo, nunca se les olvide, de celebración. Siempre será un tiempo de acción de gracias para con el Señor. Hemos venido hablando de la comunidad, de la importancia de tener una comunidad. Obviamente cada uno de nosotros tiene una comunidad a la que pertenecemos desde que nacemos, en nuestra familia. Pero igual que la comunidad familiar, tenemos otras comunidades, la comunidad académica, la comunidad laboral, y también tenemos nuestra comunidad como iglesia. Y hemos venido hablando de eso, que cada uno formamos parte de una comunidad, pero que no podemos perder la identidad dentro de la comunidad. Es importante que entendamos que cada uno de nosotros fue creado de forma particular, única, especial, con rasgos y características que nos diferencian de todos los demás, así como nuestra comunidad tiene características y rasgos que la diferencian de todos los demás. Pero allí cada uno de nosotros tiene que mantener esa identidad individual bien definida para que no terminemos fundiéndonos dentro de la gran comunidad. Y para eso hemos estado hablando de la importancia de nuestra identidad, ¿Cuál es nuestra real identidad? Habíamos hablado de que normalmente se nos coloca un nombre. Hoy estaba recibiendo precisamente por mi WhatsApp de un grupo que tenemos de Frente de Seguridad en el sector de donde está la iglesia, la foto de una persona que habían encontrado. Parece que es una persona que tendrá unos 50, 60 años y que sufre de pérdida de su memoria. Y colocaron allí la foto y apenas el nombre, pero no sabemos quién es, porque de alguna forma el nombre, aunque de alguna manera nos identifica, hay otros rasgos que tienen que conocerse, por ejemplo, dónde vive o quién es su familia, para que podamos identificarlo plenamente. Entonces allí colocaron la foto, es también una manera de identificar a una persona. Pero también la ciencia, y obviamente ante el volumen de personas que habitamos este planeta, la ciencia nos ha ayudado con las huellas digitales, con el ADN, con la identificación biométrica, en los asuntos que tienen que ver con procedimientos a nivel de economía. Entonces se habla de una huella digital. Y bueno, todo esto nos ayuda a identificarnos, pero realmente ¿quiénes somos nosotros? Porque muchas veces las circunstancias de la vida nos han llevado a que perdemos nuestra identidad. Finalmente no sabemos quiénes somos. A veces simplemente vivimos copiando lo que vemos de otras personas y nos volvemos en una reproducción mala, obviamente, de las demás personas. Hace 8 días habíamos hablado en el caso de Moisés, cuando se fue al desierto y finalmente había perdido quién era él. Por eso cuando Dios lo llama y le pide que vaya otra vez a Egipto y tome la posta de sacar a Israel para llevarlo a la tierra prometida, la primera pregunta que él hace es: ¿y quién soy yo para hacerlo? Había perdido su identidad y Dios necesita trabajar con él y recuperar su identidad, porque Dios sí sabe quiénes somos. Recuerde que vimos a Jesús, él lo tenía muy claro: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida. Jesús lo tenía claro y eso le permitió, obviamente, de forma más sencilla, saber qué hacer o qué no hacer en la vida. A veces nos encontramos así, sin saber hacia dónde vamos. Nos la pasamos de un lado a otro tratando de ubicarnos en un lugar que nos haga sentir, pero la verdad es que eso no depende de los lugares, no depende de las empresas en que trabajemos, no depende de la ciudad donde vivimos. Depende de que nosotros en nuestro interior tengamos claro cuál es nuestra identidad. Muy bien, vamos hoy a hablar de esta identidad, pero quiero comenzar con una ilustración que sucede. Obviamente nosotros no estamos muy cercanos a estos animales, los elefantes. Los elefantes sabemos que son de los animales más grandes que existen en la naturaleza, por lo menos animales terrestres. Un elefante africano al nacer pesa, solamente al nacer, 118 kilogramos. Imagínese, solamente al nacer. Y de adulto llega a pesar 6.000 kilogramos. Obviamente los hemos visto a través de películas, los hemos visto en videos, en National Geographic. Vemos y nos asombra la capacidad. Su cerebro pesa 5.000 kilogramos y se dice que de alguna manera son animales inteligentes.
son animales capaces, poderosos. Obviamente en su medio son animales que de alguna forma tienen asegurada su existencia, pero siendo tan grandes, de 3 a 4 metros de altura, siendo tan grandes y poderosos, se les puede obligar y hacer perder su identidad. Y esto es lo que muchas veces se hace, desafortunadamente, esto es lo que muchas veces se hace. Se les hace perder su identidad, se les amarra hasta que llegan ellos a condicionarse a que siempre estarán atados, a que siempre estarán limitados. Se les golpea, se les maltrata para volverlos dóciles, volverlos animales de carga, ya sea para el trabajo, para el turismo. Y es muy triste ver cómo le cambian su identidad. De un animal tan colosal, tan especial, tan único, se vuelven animales tan dóciles. Y lo que se dice con respecto a estos animales en este maltrato es que quiebran su espíritu, le quiebran el espíritu al animal. Y muchas veces nos encontramos sin ser animales y obviamente tenemos aquí que hacer la diferencia, pero muchas veces nos encontramos con que hay circunstancias en nuestras vidas que también nos han quebrado a nosotros. Y pensemos, ya dejando estas imágenes, porque la verdad es que son muy tristes, no vale la pena sino mirarlas para tenerlas presentes de lo que somos capaces muchas veces los hombres en hacer. Y no solamente lo hacemos con los animales, muchas veces lo hacemos con las personas. Y esto sucede desde muy pequeños. Y se dice por el comportamiento humano que a menor edad el impacto, ya sea positivo o negativo, tiene una incidencia en el resto de la vida a menor edad. O sea, cuando hablamos de esto del maltrato infantil que estamos viendo con tanta frecuencia en nuestra sociedad, cuando hablamos de esta situación social que no le damos valor ni siquiera a la criatura cuando está en el vientre, esos impactos van a perdurar. Y si son impactos positivos, el amor, el cariño, el buen trato, pues obviamente van a ser de una persona que crece saludable, firme, segura. Pero un maltrato hace personas que pierden su identidad. Y vivimos dependiendo de la opinión que otros tengan de nosotros. Y si esa opinión fue negativa desde el principio, será una opinión que muchas veces perdura por el resto de nuestras vidas. Encontramos personas que viven luchando contra esa voz interna que constantemente les está diciendo que no sirven, que no tienen valor, que no son importantes, que no son nada en la vida. Y esto es muy triste porque les rompieron su espíritu. Ahora, pensemos que de alguna manera la opinión de otros es importante sobre nosotros y mucho más cuando esa persona que opina sobre nosotros tiene algún nivel de injerencia, cuando representa alguna autoridad. Por eso los padres para con los hijos. Y si ustedes recordarán en Deuteronomio, Dios le habla a los padres para que les hable a los hijos, pero no como denigrando de ellos, no aminorando su carácter, aminorando sus capacidades, sino todo lo contrario, que les hablen las cosas que Dios dice acerca de ellos. Por ejemplo, el Salmo 139, que Dios los formó. Y no necesitamos esperar que nazcan, sino aún allí en el vientre podemos hablar los padres a sus hijos en el vientre de su esposa, diciéndoles lo que Dios está haciendo allí, entretejiendo en lo más profundo para que ellos puedan desde ese momento, en ese lugar, entender que son personas llamadas a ser importantes. ¿Por qué? Porque la persona más importante de todas habló bien de ellos. Y esa persona es Dios. Dios es la persona más importante y esa es la opinión que finalmente más nos debe interesar conocer. Porque si no la oímos desde el principio de nuestras vidas, serán muchas otras voces y no siempre son voces que nos ayuden. A veces son voces que nos merman, que nos restan. Y por eso nos cuesta tanto trabajo encontrarnos en la vida, encontrar el lugar nuestro, encontrar el propósito en la vida. Y podemos hablar desde el punto de vista de la identidad de algunos de los peligros que estamos encontrando socialmente. Por ejemplo, les acabo de decir de un hombre que por la pérdida de su memoria, en este caso de pronto los documentos que identifican su nombre, pero no más, es un peligro. Y mucha gente ha perdido la memoria de quién son y se pierden en la vida. Muchos no son hallados. También en esta semana nos contaban de alguien que estuvimos orando casi 3 o 4 semanas por esa persona que estaba perdida y por fin apareció en otro municipio fuera de Bogotá y que estaba en una condición difícil. ¿Quién sabe qué sucedió? De pronto fueron esos momentos de lapsus donde perdemos esa capacidad de saber quiénes somos
Y obviamente si nos preguntan ¿y dónde vive y dónde está su familia? No tenemos cómo responder porque lo perdimos en algún momento. Perder la identidad. Y solamente ubíquese en ese tipo de personas. Yo recuerdo en algún momento cuando Hilda sufrió una isquemia, hubo un momento en el hospital cuando ella estaba siendo atendida que fue al baño y cuando salió del baño se quedó parada enfrente de la puerta y no sabía hacia dónde ir, porque ni siquiera sabía dónde estaba. Esa leve, porque fue muy leve situación que se presentó en su cerebro, le llevó a perderse en un instante de la vida. Bueno, ese día fue el día que le pagué todo lo que le debía, fue el día en que yo hice todo lo que ella dice que no he hecho, ese fue el día, pero ese instante en su vida fue muy triste cuando yo salí porque ya no, me llamó la atención que no la veía regresar. Fui y la encontré ahí, no se había movido de ahí porque no sabía para dónde ir. Perder la identidad. Qué tan triste puede ser en la vida vivir sin identidad. Ahora, muchos dirán, bueno, yo no la tengo, yo sé quién soy, pero puede que tenga una identidad distorsionada, porque a veces el dolor, las penas, las tragedias por las que hemos atravesado han golpeado tan fuerte que es como cuando uno golpea, coja una olla en su cocina y la golpea y usted nota que se hundió. Allí ya le quedó una señal, una marca. Sigue siendo una olla, pero está con una situación que nota que hubo un golpe que de alguna manera cambió su forma. Muchos de nosotros hemos experimentado situaciones de fracaso en la vida, errores cometidos, decisiones que hemos tomado equivocadas y nos han traído consecuencias y muchas veces hemos tenido que llevar esas consecuencias por mucho tiempo en nuestras vidas. Y eso de alguna manera distorsionó lo que somos. Nosotros no somos personas fracasadas, hemos tenido fracasos, pero la Biblia no dice de nosotros como fracasados. Pero hay situaciones que tenemos que asumir y obviamente recomponernos. La opinión de otros, los rechazos que hemos recibido de otros, la comparación que han hecho de nosotros con otros. Cuando nos colocan en una sociedad tan competitiva como la que vivimos, obviamente nos encontramos muchas veces en desventaja con respecto a otras personas. Ellas han logrado ocupar posiciones altas, reconocidas, elevadas, y nosotros de pronto no hemos logrado eso, y la comparación siempre nos va a afectar en cómo somos, en quiénes somos, aún la apariencia física. La apariencia física muchas veces con esta sociedad que es tan hedonista, que le hace tanto culto a la belleza, nos encontramos que muchas veces nosotros no tenemos ese estándar de belleza que dice la sociedad necesaria. Y entonces usamos palabras, ¿no? El gordo, la flaca, cosita, hasta llegamos en un momento determinado a casi como la Paquita del barrio. ¿Recuerdan la canción de la Paquita del barrio? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, un bicho rastrero, aún siendo el más chiquito comparado contigo, no se queda. Yo no sé qué le pasó a esta mujer o a quien compuso esta canción, porque cuánto daño no le ha hecho a muchas personas de pronto una canción de estas, porque se la han dedicado. De pronto en una situación afectiva, en un rompimiento emocional, le mandaron esta canción. Y efectivamente es una canción que golpea la identidad, que la distorsiona, que la cambia. Y eso ha generado que muchas veces nuestros pensamientos se han acondicionado a eso. Recuerden el maltrato a este elefante que le hace cambiar sus pensamientos. No es el animal poderoso, grande, majestuoso, sino el humilde, el sencillo, el que lo maltratan y se deja maltratar. Y muchas veces eso también nos lleva no solamente a pensarlo, sino a sentirlo. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo va a decir usted que no soy así si yo me siento así? Se siente así, porque sus pensamientos le han llevado a que usted se sienta así, pero usted realmente no es así. Su identidad ha sido alterada, modificada de alguna manera. Y por eso nos es necesario estos procesos donde Dios nos hable de tal forma que podamos recuperar la identidad que perdimos. Hoy día también existe en nuestra sociedad y mucho más en esta época virtual el robo de identidad. Y hay muchas personas que han robado la identidad de otros virtualmente. Por eso es tan peligroso que usemos las redes sociales sin cuidado, porque podemos colocar allí información que pueda ser tomada por otros y hacerse pasar por nosotros.
¿Y cuántos no se han quedado con su cuenta bancaria vacía? ¿A cuántas familias no han engañado haciéndoles creer que un amigo les ha solicitado plata porque está en una dificultad y ellos de manera muy generosa han consignado donde otros vivos que robaron esa identidad salieron beneficiados? Entonces tengamos en cuenta que esto es un problema que vivimos, es una situación que se presenta, no es una cosa casual en la vida y que tenemos que estar preparados y tenemos que estar firmes quiénes realmente somos. Desafortunadamente, la gente cuando se enfrenta con esto, con que ha perdido su identidad, ha sido maltratada y distorsionada, se la han robado, tratan de recuperarla, pero de la forma equivocada. Entonces muchas personas viven buscando el logro, buscando los resultados, para que a través de eso les den reconocimiento y de esa forma un paliativo a ese faltante de saber quiénes son. Lo que somos no es lo que hacemos. Lo que somos no es lo que tenemos. Lo que somos no es el lugar donde vivimos, el carro que manejamos, en la empresa que trabajamos. Eso no es lo que somos. Eso simplemente habla de aquellas cosas que hacemos en la vida, pero no necesariamente de lo que somos. Porque cuando logramos tener una identidad clara, precisa de lo que somos felices, tenemos autoridad en la vida, nos sentimos seguros, desarrollamos propósito. Esto trae un beneficio que no puede ser cuantificado, no le podemos dar un valor a una correcta identidad, porque nos hace experimentar que realmente en la vida vivimos. Recuerde que en el libro de Juan, en el capítulo 8, Jesús dijo, y la verdad os hará libres. Y nosotros como cristianos muchas veces hablamos de eso, la verdad, y hablamos de Jesús como la verdad porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Y claro, Jesús es la verdad. Y Jesús en nosotros es la verdad, y la verdad nos hace libres. Pero nos es necesario no solamente mirar el versículo 32, sino mirar el contexto. Yo tengo una persona con la que me reúno casi todos los días y de él he aprendido que es necesario no mirar solamente el texto, sino aún mirar el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Y Juan capítulo 8, versículo 32, donde dice que si conocemos la verdad, no, la verdad nos hace libres. En el versículo anterior, el versículo 31 dice, si permanecéis en mi palabra. Entonces, la identidad que yo necesito recuperar, la identidad que necesito cambiar en mi vida, esa identidad viene es en la palabra de Dios y al conocerla, esa verdad de la palabra de Dios me transforma. Porque eso es lo que necesitamos. Por eso usted no nos va a escuchar aquí hablar de otro libro, no nos va a escuchar hablar de otra filosofía, de otra creencia diferente a la palabra de Dios. Porque ahí es donde Dios dice lo que nosotros somos. Y cuando nosotros lo entendemos y podemos vivir conforme a lo que Dios dice de nosotros, obviamente nuestra realidad cambia. Solamente por ahora, miremos este versículo de Primera de Pedro 2, del 9 al 10. En Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire todas las cosas en un solo versículo que dice, y de cada una de ellas podíamos dedicarnos a hablar y extendernos todo lo que usted quisiera. Somos linaje escogido. Eso quiere decir que Dios, antes de que nosotros fuéramos formados, Él nos había hecho parte de Él. Somos su linaje y es un linaje escogido para una función de sacerdotes, para ser una nación santa, para experimentar que fuimos un pueblo adquirido, que le pertenecemos a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 10, que es el versículo que sigue. Por eso siempre mire la Biblia con su contexto. Dice, vosotros que no en otro tiempo no erais. Y esa es una realidad. Antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos muchos conceptos de nosotros y muchos de esos conceptos eran distorsionados, o por encima de lo que debieran ser, o por debajo de lo que debieran ser. Por eso la Biblia dice, nunca tengas un mayor concepto ni tampoco menor de ti mismo, sino el concepto sano de lo que Dios dice de ti. Y Dios es el único que puede decir realmente quiénes somos. Y el Señor dijo, ustedes antes eran una nación cualquiera, pero ahora son el pueblo de Dios en ese versículo.
Antes no éramos pueblo, ahora somos su pueblo. Y esto cambia radicalmente nuestra vida. Lo que no éramos, ahora somos el pueblo de Dios. Por eso hemos venido hablando en este tiempo de una comunidad, de una familia, y que la podemos llamar así, la familia de Dios, y usted forma parte de la familia de Dios. Y cuando uno tiene claro eso, entonces empieza otras áreas de su vida a colocarse cada una de ellas en su lugar. No somos perfectos. Ninguno de nosotros puede decir es que yo nunca me he equivocado, nunca he fallado, nunca he pecado. Eso no lo podemos decir. Pero lo que sí podemos decir es que el hecho de saber que somos hijos de Dios, que formamos parte de su familia, empieza a producir en nosotros transformación. Y esa transformación es para llegar a ser lo que realmente Dios siempre quiso que fuéramos. En Deuteronomio, en el capítulo 7, el versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Claro, esto dijo Dios de Israel en su momento, pero no es una opinión diferente la que Dios tiene acerca de nosotros como sus hijos, porque tanto ese pueblo escogido y ellos que creyeron en el Señor y nosotros que hemos creído igualmente en Él, llegamos a ser esa familia, ese pueblo de Dios. ¿Qué dice? Ustedes son un pueblo santo para Jehová su Dios. Eso no quiere decir que somos perfectos, sino que caminamos cada día en un proceso de mejoramiento continuo. La Biblia lo llama santificación. Cada día avanzamos y estamos puliendo en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo nuestro carácter para que llegue a ser como ese pueblo de Dios. El Señor nos escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los demás pueblos sobre la tierra. Yo no estoy diciendo que los demás no valgan. No estoy diciendo que para Dios los demás no cuentan, no. Todos y cada uno como criaturas de Dios tienen su valor, pero no mayor que el que tenemos nosotros como sus hijos, que le amamos, le buscamos, buscamos honrar su nombre, buscamos que Él en nosotros sea esa esperanza de vida también para los demás. Por eso nos es importante poder escuchar la voz de Dios. Y este es un desafío, es una invitación constante a que usted lea la Biblia, a que usted todos los días medite en lo que ella dice, a que usted todos los días le pida al Espíritu Santo que eso que usted lee y que medita se vuelva parte de su vida. A veces pasamos mucho tiempo frente a un televisor, frente a un libro, frente a una revista y todo lo que allí vemos no es la información que necesitamos para ser las personas que Dios dice, un pueblo especial, un pueblo único. Necesitamos ir a la Biblia. Si usted no va a la Biblia, usted no va a descubrir realmente quién es y obviamente no podrá vivir como lo que Dios dice. Solamente para ilustraciones en la Biblia tenemos pasajes que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, Jesús. Jesús pasó toda su infancia, su juventud en su ciudad de Nazaret, donde estaba con su familia, y le conocían como el hijo del carpintero. Ustedes se acuerdan que cuando la primera vez él predicó en Nazaret, la gente dijo, ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de María? No hablaban del Mesías, no hablaban. ¿Y qué tal que le dijeran a uno eso? Siendo el Mesías, siendo el hijo de Dios, el Dios mismo encarnado, y que simplemente lo vean como el hijo del carpintero, el hijo de la humilde María. No, allí había más que eso. Pero menos mal que Jesús sí sabía quién era. De pronto a su alrededor la gente desconocía quién era y en la medida en que llevó a cabo su ministerio, llegó a darse a conocer como el Mesías Salvador. Pero la gente no opinaba igual. No importa. No importa si la gente no opina así, como Dios dice de nosotros. Porque miren, en Mateo 3, 16 y 17, cuando Jesús va al Jordán para hacerse bautizar como lo estaba haciendo Juan, allí una voz del cielo se expresó diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De pronto los demás lo veían como el hijo del carpintero, como un aparecido del pueblo. Pero ¿sabe qué dice Dios? Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. ¿Y sabe qué? Eso lo dice de Jesús. Pero si Jesús habita en su vida, si Jesús, usted le dio la oportunidad de venir a morar en su vida por el Espíritu Santo, usted igual puede escuchar esa voz de Dios que dice, este es mi hijo, esta es mi hija, muy amada, muy amado. Y en él me complazco, en ella me complazco.
Pero la verdad es que muchas veces el enemigo es el primero que quiere que nosotros no escuchemos ese pronunciamiento desde el cielo para nosotros. Prefiere que nosotros sigamos escuchando lo que oímos en nuestro pasado, lo que oímos de pronto de nuestros padres, de nuestros maestros. Y Dios tiene que decirnos y nosotros oír esa voz que diga, este es mi hijo amado. Ahí comenzaba el ministerio de Jesús y con esa presentación que Dios mismo hizo de él, ¿cómo no iba a desarrollar ese ministerio de salvación del que tanto nosotros nos beneficiamos y agradecidos estamos? Y de lo que allí se trata es de un amor incondicional, de una aceptación total. Y esto es muy importante. Cuando usted encuentra una persona que rechaza, cuando encuentra una persona que juzga, cuando encuentra una persona que condena, téngale compasión, misericordia. ¿Sabe por qué? Porque solamente el aceptado es capaz de aceptar. Y cuando una persona no acepta, sino que juzga, condena, critica, está hablando siempre lo mal de otra persona, es porque ella misma así se siente. Porque tal como somos, nos proyectamos. Así que también es un espejo para nosotros. Cuando nos encontramos criticando, juzgando a otros, seguramente en aquello también a nosotros mismos nos podemos juzgar y criticar. Entonces, como dice la Biblia, primero revisa la viga de tu ojo antes de mirar la paja en el ajeno. Y esto implica que primero revisa quién eres tú, para que después puedas decir de los demás y eso, solamente lo que Dios dice de ellos. Y la Biblia lo que dice de nosotros, lo dice también de aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso cuando Alejandra nos hablaba en el ayuno de la comunidad, cuando Claudia nos habló esta semana de la comunidad, es importante que nosotros le digamos a los demás lo que Dios dice de nosotros. Porque si ellos como nosotros en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, somos hijos del mismo Dios, pues el mismo criterio Dios lo tiene para ellos como lo tiene para conmigo. Si yo digo es que Dios dice de mí que soy su hijo y en mí tiene complacencia, muy bien, Dios lo dice también del otro. Somos valiosos, muy, muy valiosos, no simplemente valiosos, somos muy valiosos para Dios. Desafortunadamente nuestras sociedades, nuestra cultura, todo lo que nosotros vemos alrededor de nosotros tiende a alterar, a modificar, a cambiar, a distorsionar lo que Dios opina. Miren, no más sino por edad. Las personas en la medida en que van acumulando años, ¿qué pasa con ellos? Su valor empieza a decrecer. Por eso hoy día muchos han perdido sus lugares de trabajo, porque ya son personas mayores. Y necesitamos contratar personas jóvenes. No, no importa que nos cuesten más, porque estas personas vienen de grandes universidades, vienen con 4 o 5 especializaciones y se creen que saben el mundo y conocen el mundo. Pero ese que ha acumulado años y experiencia es mucho más sabio muchas veces. Pero nosotros tendemos a despreciarlo. Le bajamos su valor. Eso es como cuando usted ve esos elementos en los almacenes que normalmente no tienen una rápida salida, no hay un flujo rápido de ellos y se van quedando ahí en los anaqueles, en los lugares de exposición. ¿Y qué toca hacer al final? Usted lo ha visto, oferta, rebaja y a veces hasta unos precios que uno dice, no, yo me lo llevo, no lo necesito, pero me lo llevo porque es que es muy barato. Sí, y a veces en la vida las personas con el pasar de los años van teniendo un precio que se menosprecia, menor valor. Porque lo importante para nosotros en la vida, en nuestra sociedad, es lo que tienes, dónde vives, en la empresa grande en que trabajas, el nombre, el apellido de tu familia, de la que vienes. Eso es lo que nosotros a veces valoramos y por eso nos sentimos en tanta desventaja, porque no tenemos un apellido reconocido, porque estamos viviendo en un lugar que nos es cómodo, aunque pequeño. Porque muchas veces nuestro lugar de trabajo no es la gran posición, pero nos permite tener un salario que suple nuestras necesidades y una oportunidad para ofrecer nuestro servicio en él. Pero nuestra sociedad nos afecta, recuerde que estamos en eso. Hablemos un poquito y si a usted lo pusieran en una subasta, Cristi lo llamara un día y le dijera, bueno, vamos a venderlo a usted, a ver cuánto dan por usted. ¿Qué precio tasaría usted de usted mismo, de usted misma? Déjeme mostrarle algunas cosas particulares.
de Elvis Presley, un mechón de Elvis Presley se vendió en $115,212. No quise traducir a pesos estas cantidades porque obviamente el volumen de números en la pantalla se vería abrumador. Pero $115,000, un mechón de Elvis Presley. Y lo pagaron. Yo no lo estoy inventando. Busque usted, por favor, en internet las grandes subastas y esto forma parte de esa historia, de las grandes subastas. Marilyn Monroe. ¿Recuerdan? Un vestido de ella, el vestido con el que le cantó al presidente Kennedy el día de su cumpleaños en 1962. Ese vestido en 1999, oiga bien, cantó en 1962 con ese vestido. Y en 1999, ese mismo vestido se vendió por 1.27 millones de dólares. ¿No le parece como ridículo? Un vestido con tanto tiempo y usado solamente de pronto en esa ocasión, porque así son los artistas, los usan para una ocasión y no se los vuelven a poner para que nadie diga, no, repitió el vestido, y se vende después de tanto tiempo por 1.27 millones de dólares. Una pelota de béisbol, una pelota de béisbol. Con esa pelota, Mark McGwire, que jugaba en los Cardenales de San Luis, hizo el jonrón número 70 en una sola temporada, un récord. Obviamente una pelota importantísima. Fue la pelota que le dio a él ese estándar dentro de los grandes bateadores del béisbol en Estados Unidos. Y se vendió por 3.5 millones de dólares. Increíble. Y miren esta. Almorzar, ir a un almuerzo con este personaje, Warren Buffett. Eso lo hicieron en una subasta obviamente caritativa, querían recoger fondos y dijeron, bueno, un almuerzo con Warren Buffett, que usted vaya a almorzar y de pronto en esa oportunidad de almorzar le pregunte alguna cosa porque este hombre debe tener algunos secretos de cómo lograr en la vida tener éxito y acumular dinero. Y hubo una persona que pagó 3.5 millones de dólares por un almuerzo con Warren Buffett. Ahora mire este carro. ¿Cuántos de ustedes tienen sus carros o tenemos nuestros carros? ¿Cuánto vale su carro? Este carro se vendió por 29 millones de dólares. Es un Mercedes-Benz W196, usado en la Fórmula 1 por Juan Manuel Fangio, que era un corredor de carros argentino y que había ganado en 1954 el premio de Suiza y luego ganó el premio en Alemania. Y se vendió en el 2013. Oiga bien, estamos hablando del año 1954 y se vendió en el 2013 por 29 millones de dólares. Y hubo gente que los pagó. ¿Sabe qué hace que todas estas piezas, el vestido, la pelota, el carro, el tener un espacio con una persona, el mechón del cabello valga tanto? ¿Sabe qué lo hace? ¿De quién es? ¿De quién es? Solamente eso. Porque era Elvis Presley. Porque fue, obviamente, Marilyn Monroe quien la usó. Porque es Warren Buffett. ¿Quién es? Porque vales por eso. Y porque alguien está dispuesto a pagar lo que sea por tenerlo. Por eso vuelvo a insistir, ¿no? ¿Qué tal que a nosotros nos pusieran en una subasta pública? ¿Cuánto ofrecerían por nosotros? Al final, como muchas veces luego suele pasar, ¿no? Con algunos bienes que finalmente la gente dice, ¿sabe qué? ¿Quién se lo quiere llevar? Porque es que nadie da nada por él. ¿Cuántas personas en la vida se sienten así? Que nadie daría nada por él o por ella. Y que efectivamente ese es el precio, ese es el valor que le dan a su vida. Y esa es la identidad que manejan en su vida. ¿Cuántas personas han pasado por experiencias que distorsionaron su vida? Y no se sienten nada ni nadie. Y por eso andan en la vida escondiéndose. No se puede mostrar porque, ¿para qué? Ellos simplemente lo que reflejan es lo que no debiera ser en la vida.
Por eso hay que preguntarse, ¿y usted cuánto vale? ¿Cuánto vale usted? Y no estoy hablando del salario que usted gana, porque eso podría hablar solamente de su capacidad, pero no está hablando de usted necesariamente. ¿Cuánto vale usted? ¿Quiere saber cuánto vale usted? La respuesta a esa pregunta está en cuánto estaría dispuesto a pagar a alguien por usted. Y ya hubo una subasta. Y en esa subasta compraron su vida. En Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Miren lo que dice Dios. Esto dice Dios. A mis ojos, aunque a los ojos de los demás no sea así, a mis ojos eres de gran estima. Para mí eres honorable, independiente de lo que haya pasado en tu vida. ¿Y sabes qué? A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que ven los demás, a pesar de todo lo que juzgan los demás, a pesar de todo lo que han rechazado los demás, para mí eres honorable y yo te amo, dice Dios. Y estoy dispuesto a pagar hombres, muchos y naciones enteras por ti. ¿Sabe qué significa eso? Que por uno de nosotros Dios daría lo que fuera. Ahí está. Bueno, uno diría, pues es una promesa, que Dios estaría dispuesto a dar hombres y naciones por nosotros. Bueno, pásese usted en la Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Sabe qué dice allí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Llámelo a esta vana manera de vivir, ese mercado en el mundo en el que tú no valías nada. Te rescató Dios de esa situación donde nadie daba nada por ti. Te tomó de allá. Y ¿sabes? Pagó un precio que no es ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El precio que Dios estuvo dispuesto a pagar fue la propia vida de su Hijo. A mí no me vengan con el cuento de 3,5 millones, de 2,7 millones, de $115,000. Eso no es nada por lo que Dios pagó por nosotros en esta subasta de esa vana manera de vivir en la que estábamos. Y nos rescató, nos compró, le costó la vida propia de su hijo y eso no tiene valor. Si usted quiere mirar hoy día, vaya y mire, hoy día hasta existe el famoso cartel de la sangre, donde la gente vende su sangre. 1 litro de sangre hoy día vale 40 veces más que 1 litro de gasolina en ese mercado. 40 veces más que 1 litro de gasolina, 1 litro de sangre. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dio la sangre total de su Hijo para pagarnos a nosotros, para comprarnos, para adquirirnos, para podernos tener cerca y decir, y yo te amé, aunque los demás no lo hicieran, aunque solamente habías encontrado rechazo, aunque solamente habías encontrado crítica, yo te amé, fuiste honorable para mí. En 1 Corintios, Pablo lo entendió ya en el capítulo 7, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Tú vales demasiado para que dejes que alguien te menosprecie. No permitas que nadie menosprecie el precio que se pagó por ti. Alguna vez le oí a alguien que dijo, y eso lo he grabado en mi vida, no dejes que la pobre opinión de otra persona acerca de ti se convierta en tu propia opinión. No estamos exentos de que alguien diga de nosotros cosas que no son ciertas, no son verdad, y no las voy a tolerar en mi vida. No las voy a aceptar porque acepto lo que Dios dijo de mí. Daré naciones por ti, daré hombres por ti, daré la propia vida de mi hijo porque para mí eso es lo que tú vales. Cuando uno tiene claro eso en la vida, obviamente le queda mucho más fácil poder encontrar propósito, seguridad, valor, valentía. Por eso a veces nos encontramos patinando en la vida porque no es que nos falten oportunidades, no es que no tengamos capacidades, sino que no tenemos clara la identidad de lo que realmente somos en Cristo. En Marcos 14 hay una historia muy particular de una mujer que cuando Jesús fue invitado a la casa de Simón, el que seguramente había sido leproso y a lo mejor ya estaba curado porque si no nadie hubiese ido a su casa,
Simón, agradecido con el Señor, hizo una cena. Invitó a Jesús y sus discípulos. Seguramente estaba la crema innata de la sociedad allí y estaban en plena comida cuando entró una mujer con un vaso de alabastro, un vaso muy fino. Solamente el vaso era fino, alabastro era costoso y dentro de él había perfume de nardo puro, de alto precio, de muy alto precio. ¿Y sabe qué hizo esa mujer? Rompió el vaso de alabastro y tomó el perfume y lo puso en los pies y en los cabellos de Jesús. Claro, los que estaban alrededor dijeron, qué desperdicio. Eso era muy costoso para desaprovecharlo de esa forma. Solamente lo usó para este momento, ya se perdió, no hay más uso de ello. Ya hablaron de ella y algunos hasta se enojaron, entre ellos seguramente Judas diciendo, uy, si nos hubiera dado esa platica, ¿cómo hubiésemos sacado buen partido de eso, cierto? Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús la defendió y les dijo a los que estaban ahí, déjenla, ¿para qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra. ¿Sabe por qué ella estuvo dispuesta a entregar lo mejor que tenía? A dar lo más costoso que seguramente en su vida había. ¿Sabe por qué? Porque alguien la hizo sentir diferente a lo que todo el mundo la hacía sentir. Claro, en una sociedad como esa, las mujeres estaban siempre aparte. Las mujeres no valían. Si las mujeres en un momento entendieran lo que hizo Dios a través de Cristo para posicionarlas en la sociedad, una mujer como estas, cuando todo el mundo la criticaba, lo propio es unirse a la crítica. Pero Jesús la defendió. Ellos nunca preguntaron, ¿y por qué lo hizo? Sino preguntaron, ¿qué desperdicio? ¿Cuánto hubiese podido valer ese perfume en el mercado? Pero a ella no le importó lo que pensaran. No le importó el valor del perfume, no le importó el valor del envase en que iba, el alabastro. ¿Sabe por qué? Porque alguien le había hecho sentir realmente cuánto ella valía. Por eso, perdóneme que se lo diga, a veces somos tan mezquinos con Dios. A veces cuando Dios demanda un poquito de nosotros, de tiempo, de habilidad, de capacidad, de preocuparnos por otros, de recursos también materiales, sabe que nosotros no estamos dispuestos a dar nada. ¿Sabe por qué? Porque de pronto nosotros mismos no sabemos cuánto valemos para Él. Porque si lo entendiéramos, haríamos como esta mujer, dígame Señor lo que necesite, pídame lo que quiera, porque eso que tú has demostrado conmigo, eso cambió mi realidad. Yo no necesito un perfume tan costoso, yo no necesito un envase tan costoso, yo no necesito que los demás digan de mí, me importa lo que tú dijiste de mí y eso cambió mi realidad. A lo mejor eso es lo que nos hace falta en la vida. Escuchar que Dios dice de nosotros quiénes realmente somos. Y cuando lo entendamos, cuando lo podamos interiorizar, cuando vivamos con esa realidad de lo que somos, de lo que valemos, de que a los ojos de Dios somos de gran estima, seguramente todo lo demás empezará a entrar a cada cosa en su lugar. Por eso ya no viviremos pendientes de cuánto dinero tenemos, de en qué lugar vivimos, de qué carro manejamos, en qué empresa trabajamos. Ya no nos importará tanto eso. No es que no lo hagamos, sino que no nos importará porque eso no es lo que nos tasa a nosotros. Eso no es lo que nos da el valor a nosotros, eso no es lo que nos mide a nosotros. A nosotros nos mide la opinión de Dios y esa ya fue dada. Este es mi hijo amado, mi hija amada. En él o en ella tengo plena complacencia. Eso dice Dios de ti. Así que nunca más permitas que alguien diga algo diferente a eso. Que cuando alguien venga a decirlo, no es que reacciones agresivamente, simplemente di, yo no acepto porque no es una opinión correcta. Mi opinión correcta es lo que Dios ha dicho de mí. Y aún tengo mucho que cambiar, mucho que modificar, mucho que corregir. Pero saben, Dios aún me está viendo como voy a llegar a ser, no como soy ahora. Y por eso Él dice, para mí eres de estima. Aún falta pulirte, aún falta tallarte un poco más, aún falta mostrar más de lo que realmente eres, pero lo seguiré haciendo porque Dios no se cansa de mostrar realmente quiénes somos. Así que ahí donde estás, ore al Señor, ora al Señor y dale gracias a Dios. Y pídele al Señor que haga eso en ti,
que permita que ese tesoro precioso que hay en ese vaso de alabastro, en esa vasija de barro, como también lo dice el profeta, salga, reluzca, porque lo importante es eso que Él dice de nosotros, Él que está en nosotros. Que lo que los demás digan, que lo que los demás opinen, opinaron en el pasado y lo puedan llegar a decir en el futuro, no importe tanto como lo que Dios dice de nosotros. Señor, yo te doy gracias porque tú dices que valemos para ti, que valemos demasiado y que no podemos nosotros dejar que alguien diga menos de lo que realmente valemos, de lo que realmente somos. Permítenos, Señor, experimentar que para ti somos demasiado preciosos. Así, demasiado preciosos, porque tú lo dices, eres de gran estima para mí. Tú eres de gran estima. Y en este momento, ahí donde estás, declaro eso para tu vida. Tú eres una persona de gran estima delante de los ojos de Dios. Y si es así para Dios, también cuenta para mí. Eres de gran estima. Eres una persona que se pagó un alto precio, no millones de dólares. No se puede decir cuánto porque no se puede cuantificar el precio que Cristo Jesús pagó en la cruz por tu rescate. Así que eres invaluable. Y eso, que nadie te lo perturbe, te lo cambie, te lo modifique, te lo altere, manténlo claro en tu vida y vive con la frente en alto diciendo, Dios pagó un precio incalculable para que pudiese ser la persona que Él quiere que yo sea. Gracias te damos, Señor, porque esto cierra heridas del pasado, porque esto nos ayuda a tener la forma real que debemos tener, no aquella de los golpes que la vida nos ha dado, sino recuperamos la forma que siempre quiso, que siempre tú quisiste que tuviésemos. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos.